Había en la unidad donde hablamos de los modelos de intervención. Yo les puse para compartir estas experiencias paraguayas, porque creo que es importante rescatar lo que ya se hizo. Entonces lo que voy a estar poniendo el lunes siguiente es una guía de observación para el video de Clinitaria, ¿sí? De Clinitaria, que es el video anterior a las ligas agrarias. Ambas experiencias son experiencias paraguayas que tienen que ver con la organización, la protección de la comunidad por parte de la propia comunidad, y en el caso de Clinitaria con un agente de salud, pero rescatando las características propias de la comunidad y también sus propios recursos. Entonces quería complementar, ya que estos documentos están en el aula, mostrarles cuáles son los otros documentos que tenemos disponibles que también forman parte de nuestra unidad. Entonces por eso voy a compartir la pantalla y voy a ir mostrando. Este sería el video de Clinitaria, que va a tener, así mismo como el de las ligas agrarias, va a tener un cuestionario para que ustedes puedan observar y ver. Acá hay un artículo sobre lo que es Clinitaria y tenemos el material de Clinitaria que ustedes pueden descargar. El material de Clinitaria es un material, un librito que se hizo explicando un poco, o sea, todo lo que está explicando Agustín, que es el psiquiatra paraguayo que desarrolló este modelo, está explicado in extenso en este material que ustedes van a poder descargar y que obviamente tiene mucho más detalle aún, ¿verdad? Entonces acá tenemos el material donde habla de cuál fue el proceso de intervención que se hizo en el Bañado Sur, que se estuvo trabajando con las unidades de salud de la familia, ¿sí? Para que ustedes puedan tener un poco acceso a esta experiencia. Este es un material cortito que yo les recomiendo que bajen y que vayan familiarizándose, porque es lo que está explicado en el video, ¿sí? En el video de Clinitaria. Ahí tenemos la primera parte, habla de lo que es la salud mental con los equipos de atención primaria en salud y los acompañamientos que se estuvieron realizando, los nudos críticos que se estuvieron rescatando, y después ya digamos la parte teórica, que es lo que se buscó hacer con desarrollar dentro de la comunidad los temas, ¿sí? Ahí está, que es Clinitaria y los aspectos transdisciplinarios, interdisciplinarios, antimanicomiales. Es súper interesante. Yo quiero que vean el video y que puedan leer este material. Es bien cortito, ¿sí? Ambos están disponibles para ustedes en el aula, en lo que es la unidad 4, ¿sí? Esto es aquí en material Clinitaria, ¿ok? Este es un artículo sobre Clinitaria. Acá pueden ver, el doctor Agustín estuvo con nosotros el año pasado de invitado en nuestra cátedra. Entonces, esta es una ponencia que él hizo especialmente para psicología comunitaria, que tomamos como material para nuestra clase, ¿sí? Entonces, él explica ahí qué es lo que se hizo, y acá tenemos el artículo que podemos leer. Aparte de eso, tenemos un artículo muy interesante que se llama Presente y Futuro de los Servicios de Salud Mental en Paraguay, en donde se presenta en un artículo científico muchas situaciones que tienen que ver con los servicios de salud mental en Paraguay. Ustedes van a ver que acá, por ejemplo, se habla de cuestiones muy importantes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el sistema de salud, cómo se enmarca salud mental dentro de lo que es el sistema de salud, de atención a la salud en Paraguay, y los servicios. Bien, acá tenemos también la red, cómo está conformada la red de servicios. Esta red también yo les puse para que puedan descargar un manual. Entonces acá va explicando, por ejemplo, qué son los centros días. Eso yo ya había comentado con ustedes. Centros días, en dónde se encuentran,
por ejemplo, el centro del puente, todo esto va mencionando, ¿sí? Entonces es como un descriptor de la situación de los servicios que existen en Paraguay. Y acá hay una situación que sirve como antecedente. Esta es una ONG que hizo una intervención en el hospital psiquiátrico y presentó una denuncia hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que los internados del hospital psiquiátrico vivían en condiciones inhumanas, y a todo eso también se le sumó el hecho de que habían menores de edad, y eso está totalmente prohibido. Entonces estas dos situaciones sirvieron de base para poder denunciarle al Paraguay, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó eso está todo relatado acá, yo les estoy haciendo el resumen nomás, sacó una disposición que se tenían que hacer unos ajustes, y esos ajustes obviamente quedaron por el camino, ¿verdad? Que justamente tenían que ver con la instalación de los centros días, de los consultorios ambulatorios y de las casas de medio camino que se le conoce. Entonces, espera un poquitito, habla de la política de salud mental, en qué caso se hace la intervención, o sea, la internación sin el consentimiento, la internación que no es voluntaria, está descrito acá. Y la conclusión, bueno, esto es un artículo también que es parte de los materiales que tienen. Y acá tenemos el directorio de servicios de salud mental que pueden descargar, que justamente es, vamos a decir, in extenso de lo que está comentando ese artículo. Entonces acá tenemos el directorio en donde se está presentando todos los servicios de salud mental por regiones sanitarias. No sé si ustedes saben que Paraguay tiene regiones sanitarias, y las regiones sanitarias coinciden con el número de departamento. Por ejemplo, el departamento 1 es de Concepción, entonces ahí está la primera región sanitaria. El departamento 2 es San Pedro, segunda región sanitaria. Entonces esto está por región sanitaria, y ahí tenemos como una descripción. Fíjense, esto sería la Dirección de Salud Mental con las diferentes, digamos, los diferentes perfiles profesionales de personas que trabajan ahí, los números de contacto, eh, correos electrónicos y el tipo de servicio que ofrece. Esta sería la Dirección de Salud Mental en el nivel central. Ahí tenemos primera región sanitaria, Concepción, ¿verdad? Ellos tienen una unidad de salud mental, una licenciada psicóloga es la coordinadora, y ahí están sus diferentes contactos. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el Hospital Regional de Concepción, los diferentes profesionales que se encuentran cumpliendo funciones, psiquiatras, psicólogos y sus números de contacto. Y así vamos, San Pedro, la misma cosa, unidad de salud mental de San Pedro, y qué tipo de especialidad tienen ahí. Esto va a ser muy importante para que ustedes puedan referir o puedan dar información adecuada a las personas que precisen algún tipo de atención en la comunidad. Entonces esto me parece muy importante que ustedes tengan acceso. Ahí tenemos de Guairá, y así vamos por regiones sanitarias, ¿sí? Al terminar las regiones sanitarias vamos a llegar al área de Asunción, donde tenemos la descripción de los hospitales. Y acá tenemos todavía región sanitaria Mambay, y acá tenemos la 18ª región sanitaria, es capital, o sea, Asunción. Y ahí tenemos, por ejemplo, la unidad de salud mental del barrio obrero, quien es la coordinadora, y nuevamente el conjunto de profesionales con sus especialidades, ¿sí? Ahí vemos que tenemos psiquiatra, psicólogo. Después tenemos el Hospital Materno Infantil San Pablo con su coordinadora. Tenemos los profesionales también, bastante
amplio el listado de profesionales y bueno, esto ustedes tienen para descargar en el aula, ¿sí? Esto ya está habilitado para que ustedes descarguen. Entonces, para ponernos de acuerdo, el lunes que nosotros no tenemos clase, siempre yo les estoy dejando a ustedes un trabajo. En este caso, el trabajo del lunes pasado es ver este video de las ligas agrarias que está aquí debajo y llenar el cuestionario aquí donde dice repaso de las ligas agrarias, ¿ok? Entonces aquí se relata un poco lo que son las experiencias de las ligas agrarias campesinas también en Paraguay. O sea, la primera experiencia vendría a ser clinitaria. Entonces repito, esta es una clase de psicología comunitaria grabada del año pasado con el protagonista que es el doctor Agustín Barúa, y este sí ya vendría a ser también un conversatorio que tuvimos sobre ligas agrarias, donde nos estuvo presentando el año pasado también el profesor Melquiades, justamente esas experiencias. Y como está un poquitito cortado este video, acá yo puse un video cortito para que ustedes puedan también ver información complementaria. Y aquí tenemos un artículo que habla sobre lo que fueron las ligas agrarias. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende qué es lo que vamos a hacer el próximo lunes? Yo voy a habilitar otro cuestionario más debajo aquí debajo de ligas agrarias, para que ustedes puedan hacer lo de eh, clinitaria. Ahora, esto es importante que entendamos que los días que nosotros no tenemos clase presencial, existen actividades que se tienen que hacer y ustedes no están haciendo esas actividades. O sea, ustedes tienen que entrar en el horario de la clase a mirar el material y hacer el trabajo que se les está dejando fuera de línea. O sea, ese era el compromiso de reunirnos solamente los miércoles, que ustedes iban a hacer las actividades, y yo quiero saber cuál es el inconveniente por el cual ustedes no están haciendo las actividades que yo les estoy dejando. Sí, decime, sí. ¿Mm? Sí, 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 ya, perfecto. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, no, 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 no hay. Sí, no hay. Bueno, bueno. Por eso es importante siempre que nos encontremos, ¿sí? Porque ahí vamos sacando, recordándonos, de repente yo también me olvido de cosas, entonces ustedes me ayudan. Es una cuestión de ir llevando el carro juntos, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes se pongan al día para no llegar todos desesperados a fin de año, ¿verdad? Ya por octubre, noviembre, cuando están en plenos parciales y todo esto, todos los trabajos que yo le estoy dejando, todos los cuestionarios, todo tiene un puntaje para el trabajo práctico. ¿Sí? Trabajo práctico. Para no pedirle otra vez un trabajo práctico, va a ser la suma de esos cuestionarios. Yo no les voy a sacar puntos porque no se hizo en fecha ni nada. Yo lo que quiero es que ustedes entren a completar y por supuesto que tengan acceso a todos los materiales que estoy poniendo para los días que son asincrónicos. Asincrónico es cuando ustedes van a entrar en su horario de clase. Entonces la idea es que ustedes entren los días que nosotros no estamos conectados, que ustedes entren y que miren el aula, miren lo que hay, miren, pregunten. Siempre yo estoy acá tratando de, dentro de lo que se puede rápidamente a Mirta, evacuarle cualquier consulta que venga de parte de ustedes
para que no haya malos entendidos y sobre todo para que no tengan retrasos, ¿sí? Y no se desesperen todos para octubre. El día de hoy tuvimos la presentación de dos situaciones que yo les voy a pasar, voy a pasarle o sea, voy a poner acá en el aula en realidad en la presentación y le voy a pasar a Mirta también por si quiera pasarles de unas propuestas. Entonces yo necesito, sobre todo ustedes, voy a explicar bien por qué. La primera propuesta es trabajar dentro de lo que es terapia comunitaria integrativa en el Parque Caballero los días sábados, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, la otra propuesta viene a ser un proyecto que quiero que miren porque está bien explicado en el video, un proyecto de desarrollo de capacidades psicosociales, acompañamiento psicosocial para poblaciones en emergencia, situaciones de emergencia, y plantea, tienen varios componentes el proyecto y principalmente habla de una... no sé si por ahí puedo poner acá, ¿verdad? Puedo proyectar el video. Entonces, porque es corto, pues, es corto el que es. Entonces, ese específico yo quiero que vean porque ahí les voy a plantear el tema que quiero proponer dentro de nuestra materia para enlazar con este proyecto. Entonces voy a proyectar un poco el video, que es cortito, ¿sí? Es simplemente para contextualizar nomás. Lo único que mi máquina es media lela y eso nomás es lo que no me ayuda tanto. Un poco lentuski. Ustedes me dicen si se escucha el video, ¿sí? Por favor. ¿Escuchan ahí el audio? Bueno, no entiendo por qué tan despacio salió. Voy a ver si es que se puede arreglar eso. Bueno, este proyecto tiene cuatro componentes y hay un componente que es trabajar una vinculación desde la universidad formando voluntarios, ¿sí? Entonces, la propuesta es que haya una capacitación en un área que se llama innovación, que justamente es la unidad que viene a continuación que nosotros tenemos que, innovación social se llama, que tenemos que desarrollar. Entonces mi propuesta es que podamos hacer ese proceso de formación dentro de esta nuestra última unidad en estos 2 meses que nos quedan. Entonces, para esto nosotros necesitamos tener un compromiso, como vamos a vincularnos con una institución, vamos a necesitar un compromiso de que van a estar ustedes presentes, sí o sí, en las capacitaciones presenciales, acá por Meet, ¿verdad? Para poder llevar adelante
Ese proceso tiene un calendario que son 8 encuentros que vamos a hacerlo dentro del horario de nuestra clase y los últimos 2 encuentros ya se hacen en la comunidad. La comunidad donde se va a trabajar es CAMSAT, se llama, que es acá en el Bañado Sur. Y lo que es interesante, aparte de esto también, sigue mi video ahí, voy a apagar un poquitito, es que existe la posibilidad de generar un proyecto comunitario y hay un capital semilla que se les va a entregar para poder desarrollar ese proyecto en la comunidad. O sea que acá tenemos varias situaciones muy interesantes que yo les pido que tengan en consideración. La primera es que van a hacerlo en su horario de clase conmigo, porque es el mismo tema que nosotros vamos a desarrollar coincidentemente, entonces va de la mano de lo que es paradigmas, por un lado. Por otro lado, es un currículum muy importante porque en los casos que se hacen los concursos, siempre se tiene en cuenta que pasantías o voluntariados se hicieron y este va a ser un voluntariado, entonces esto sirve como un gancho, un empuje para el perfil profesional de ustedes al culminar. Y por otro lado también está el tema del trabajo interdisciplinario, que es sumamente bueno porque vamos a estar trabajando con otros profesionales que están formando parte de ese componente y vamos a estar trabajando en la comunidad acá de nuestro Bañado Sur, que está cerca de la facultad, donde nosotros ya estamos luego trabajando. Entonces, esa un poco es la propuesta que yo quiero que evalúen bien. Voy a ver de recuperar un poco el sonido de este video para que ustedes puedan escuchar bien y sobre todo yo les pido que se anoten voy a pasar un link de inscripción y que podamos llevar a cabo el proceso de formación. También se presentó, como les decía, las actividades que vamos a hacer en el Parque Caballero. Eso va a ser los días sábados. Yo sé que algunos de ustedes están yendo a la Casa de la Mujer. Eso no hay inconveniente, pero sobre todo lo que quiero que tengan en cuenta es que el objetivo de abrir espacios de práctica tiene que ver con que ustedes lleguen al culminar el proceso de formación ya con las horas terminadas. O sea, nosotros estamos muy mal acostumbrados a esperar las horas de práctica. Terminamos la carrera y nos ponemos a hacer las prácticas. Eso no debiera ser así. Lo normal es que todos los alumnos culminen la carrera con sus horas de práctica ya terminadas. Por eso es que se está trabajando en abrir espacios de práctica y también en hablar con los profesores. Seguramente la profe Bradichevsky, la profe Hilda está hablando con ustedes para poder hacer actividades en la comunidad que tienen que ver con PPS. ¿Eso por qué pasa? Porque estamos hablando de poder hacer trabajos juntos y que ustedes puedan tener ese reconocimiento del trabajo que hacen dentro de la materia, pero como PPS. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entonces, yo le estoy explicando a la profe. Vamos a suponer, ahora en realidad nacional, me estuvieron pidiendo para coordinar. Entonces, ustedes van a hacer un trabajo. Me estaban hablando que probablemente sean unas charlas que pueden hacer acá en el centro comunitario o en la comunidad mismo, acá en la Casa de la Mujer. Todo el proceso que les lleve a hacer eso entra como PPS y se va a computar como PPS. Ustedes tienen que estar ya entregando las actividades de PPS mensualmente. Entonces, vamos a suponer, va a llevarse a cabo la planificación en la clase de realidad nacional. Entonces ahí se hace la planificación de los talleres y a eso se dedica 2 horas, 3 horas. Esas 3 horas ya se informa como actividad PPS en la planilla de PPS. Luego se van a la comunidad a hacer la convocatoria. Esa convocatoria también es una actividad que tiene que tener una cantidad de carga horaria a la que le dedicaron eso. Después, las charlas que van a hacer tanto en la comunidad como en el centro comunitario, entonces ahí ponen tantas horas. Todas las actividades y después al final estuvimos viendo que tal vez puedan presentar un informe. La elaboración y presentación de un informe también conlleva una cantidad de horas. Entonces, dentro de lo que es realidad nacional, ustedes van a tener un trabajo práctico que van a hacer
planificando e implementando las charlas en la comunidad. Y eso va a tener una calificación para realidad nacional. Pero al mismo tiempo, esas actividades se van a informar como actividades de práctica profesional supervisada, en donde la profe de realidad nacional les va a firmar esas actividades dentro de su planillita y se va a estipular ahí, ustedes van a poner ahí cuántas horas invirtieron en cada una de esas actividades y eso es lo que me van a entregar. Ustedes tienen que entregar mensualmente esa planilla de PPS. Lo mismo va a pasar con la profe de desarrollo interpersonal y grupal que también está preparando con ustedes actividades. ¿Sí? Es la misma dinámica. Dentro de la materia, cada profesor va a ver cómo va a evaluar de forma académica la actividad que van a hacer, pero al mismo tiempo lo que hacemos ahora en coordinación es reconocerles a ustedes esas horas de trabajo como práctica profesional supervisada de la mano de los docentes de cada una de las asignaturas. ¿Se entiende la dinámica? Yo quiero que ustedes me pregunten y que quede bien claro para que no haya dudas y sobre todo para que no tengan inconvenientes. ¿Se entiende la dinámica que vamos a trabajar con los profes dentro de sus asignaturas desde la práctica? Sí, exactamente. Yo te voy a enviar, Mirta, el enlace para que puedan subir. Es un drive donde tienen que enviar. Entonces, van a escanear las planillas firmadas por cada uno de los profesores y eso envían en el drive, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de desarrollo de los servicios de salud mental, es importante también recalcar lo siguiente, y acá creo que varias veces yo mencioné esta experiencia italiana que de la mano de... se me va el apellido, estoy con una jaqueca que no se imaginan, me está explotando la cabeza de dolor. El doctor Basaria, que fue un psiquiatra promotor de la desmanicomialización en Italia. Y ese modelo que se implementó ahí es el modelo adoptado por la Organización Mundial de la Salud para los procesos de reforma de los servicios de atención de salud mental. Entonces, él habla, y hay una película muy linda, lastimosamente no es de acceso gratuito, no es libre. Yo tenía antes y ahora no tengo más donde ver. Esta es una película biográfica donde muestra todo el proceso de cómo él fue eh, abriendo los servicios de salud y proponiendo nuevas estrategias. Y entre esas estrategias que tiene que ver con la reforma de los servicios de salud, él habla de que en la comunidad tiene que haber componentes que contengan a las personas que estaban antes encerradas. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente tienen que haber consultorios, no solamente tienen que haber centros días. ¿Se acuerdan los centros días que les dije que eran lugares en donde los pacientes iban a pasar todo el día pero no quedaban internados? Eh, Sino también tiene que existir una participación de la comunidad y ahí en la película justamente muestra cómo existían cooperativas de estos pacientes que abrían, por ejemplo, panaderías o abrían industrias para poder trabajar en la comunidad y poder reinsertarse. Porque el problema justamente, uno de los mayores problemas que tiene una persona luego de su crisis es justamente cómo se reinserta a la vida normal, vamos a decir, comunitaria, ¿verdad? ¿Qué hace? Y muchas veces vemos que el estigma de haber estado internado no permite que se le contrate a una persona, entonces esa persona queda con una discapacidad psicosocial, en el sentido que no puede hacerse cargo de sus propias necesidades, ya que no se le da la oportunidad de poder acceder a un trabajo dentro de la comunidad. Entonces justamente esto es, digamos, la pata que le falta a Paraguay. Eso está bien ahí en el artículo que les puse, de que no tenemos una capacidad de manejo de estas crisis más allá de la crisis. O sea, quizás la crisis podamos manejarlo
en el hospital psiquiátrico. Quizás las crisis puedan manejarla las unidades de salud de la familia a través de capacitaciones a los personales de salud de cómo manejar esas crisis. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente vive en la comunidad? ¿Quién se hace cargo del paciente? Prácticamente siempre es la familia, ¿verdad? Es la familia y ahí falta un poco ese acompañamiento del resto de las instituciones dentro de la comunidad. Sigue entrecortado, sigue muy entrecortado. Estaba yéndose y viniendo acá. Yo estoy en la facultad, porque acá el internet es pésimo. Bueno, entonces simplemente era para comentar eso. Quiero que puedan leer por favor esos materiales como para que tengamos una idea y entendamos un poquitito en dónde está parado Paraguay, cuál es su modelo de atención. El modelo es prácticamente un modelo todavía asistencialista, casi no tiene en cuenta la prevención, por ello es muy importante todas estas iniciativas que estamos llevando adelante de la promoción de salud, proyectos que puedan hacer que la gente participe y sobre todo que los familiares de los pacientes puedan participar ahí. Porque si no es solamente desde la patología. Por ejemplo, yo recuerdo que teníamos el caso en la unidad de salud mental de San Juan Misiones. Uno de los consultantes fue el papá de un chico que tenía, eh, ¿cómo se llama? Este síndrome de Down. El chico tenía un retraso importante mental, ¿sí? Entonces, él no se iba a la escuela. Eh, y estaba todo el día con la mamá. Dice que la mamá hacía las cosas de la casa y el niño estaba ahí en la casa, todo el día viendo tele. Entonces el nene, vos le mirabas, el nene era un nene con sobrepeso y la consulta era para venir a pedirle al psiquiatra medicamentos para poder dormir. Entonces, ¿qué faltaba? ¿Qué le dijo el psiquiatra? Que ellos tenían que ver la forma de que el chico haga algún tipo de actividad física y no solamente que se pase viendo la tele. Porque de todos modos, si él daba una receta, y el paciente no tenía una forma de gastar la energía que tenía, al final el paciente iba a hacer ¿cómo es que se dice eso? Una resistencia ya al medicamento, porque ustedes saben que esos son medicamentos que justamente provocan hábito porque el cuerpo empieza a generar resistencia, entonces una misma dosis no hace el mismo efecto con el tiempo. Y que la única forma de hacer, digamos, eh, realizable el tratamiento era que el paciente haga actividad física. Que ellos salgan a caminar con él una hora, aunque sea afuera o al parque o lo que sea, como para que pueda gastar realmente su energía. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo la familia tiene que estar integrada también en ese proceso de la post-consulta o del post-internado para acompañar la reinserción y la vida en la comunidad. ¿Tienen acá algún comentario que quieran hacer? Porque en serio no da gusto hablar solito. Son temas muy interesantes que creo que podemos compartir un poco experiencias, opiniones y de verdad mi cabeza no me da para estar hablando solo. Me duele demasiado. Bueno, creo que podemos dejar acá entonces.
Voy a tratar de alzar un video en todo caso o me conecto desde mi wifi. Sí, sí, para dormir, sí. Al Alprazol. No, para dormir, para dormir. Era para dormir, sí. No, 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 no. El problema era que el niño no dormía, no podía dormir, pero era por, el médico le explicó que era por esa acumulación de energía. Sí, porque el niño estaba en un proceso de crecimiento y no gastaba para nada. O sea, él no salía de la casa, solamente veía tele. Ya. Y bueno, entonces, un poco partiendo de la experiencia de lo que es Paraguay, nosotros tenemos algunos servicios. Tenemos el centro día para niños con trastorno del espectro autista que está acá sobre Colón, en el centro de salud número 3. Y es un lugar en donde se reciben niños, lastimosamente, al cumplir creo que 10 años o 12 ya tienen que dejar el servicio. El problema es justamente qué pasa con el paciente cuando llega a la edad, ¿verdad? Y, y tiene que abandonar el servicio porque es un servicio para niños. Y el Ministerio de Salud ya no tiene un dispositivo para hacerse cargo de un adolescente con ese problema, por ejemplo. Entonces, justamente ese es el problema. Se empieza con una buena estimulación, con el trabajo en la familia y todo, y se trunca, vamos a decir, al llegar al terminar esa etapa, porque no hay esa posibilidad de todos los niveles. ¿Sí? Y asimismo también el tema de la atención primaria en salud aquí se vincula con generación de, ustedes saben que nosotros tenemos equipos de atención primaria en salud en Paraguay, que son equipos instalados en la comunidad. Estos equipos generalmente están en los barrios, en las compañías, está compuesto por un médico, una licenciada o licenciado en enfermería, un auxiliar de enfermería y en algunos casos hay agentes comunitarios. En algunos casos. Entonces, la Dirección de Salud Mental, eh, una de las cosas que ustedes van a leer en el artículo es justamente el inconveniente de que únicamente el hospital psiquiátrico se estaba haciendo cargo de las urgencias psiquiátricas. Entonces, ¿cuál sería el abordaje que se puede o la estrategia que se puede desarrollar para que eso cambie? Y uno de esas estrategias justamente es capacitarle a los médicos de las unidades de salud de la familia en el interior del país para que puedan atender las urgencias psiquiátricas con medicación psiquiátrica, ¿sí? Entonces, la idea es que ante un brote psicótico o una crisis, no se le tenga que enviar a asunción al hospital psiquiátrico al paciente, sino que se le pueda tratar en su comunidad. Por otro lado, otro componente que todavía no se logró, que está en el material como una de las cosas más importantes, es que en los hospitales generales también se atienda este tipo de urgencia, así como se atiende una fractura, como se atiende una apendicitis, lo que sea, que también se puede atender una crisis psiquiátrica, ¿sí? Una urgencia psiquiátrica. Y el único hospital que tiene un ala psiquiátrica especializada es el hospital de Pedro Juan Caballero. Pero ese modelo del ala psiquiátrica dentro de un hospital general no se replicó en todos los hospitales. Entonces ese también es otro déficit que tenemos porque finalmente al paciente se le termina enviando de vuelta al hospital psiquiátrico donde ya sabemos que hay un exceso de pacientes, ¿verdad? Un hacinamiento y por supuesto también todas las situaciones que conllevan el que el paciente tenga que venir desde su comunidad hasta el hospital, ¿verdad? En un proceso que nosotros le llamamos de desarraigo. Desarraigo. O sea, el paciente deja la seguridad de su comunidad, deja la seguridad de su casa y en el mejor de los casos viene acompañado de sus parientes
y viven el proceso de internación, que sabemos que es un proceso muy complicado, difícil, y el hecho de estar en un lugar inhóspito, lejos de ser una situación que mejore el pronóstico, eh, empeora, vamos a decir, la condición del paciente. Y es por eso que es sumamente importante que estas situaciones puedan, en lo posible, tratarse, revertirse en la propia comunidad donde vive el paciente. ¿Tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer sobre esto? Sí. No, psiquiatras hay muy pocos. De hecho, que entre los médicos, entre la formación de los médicos, los que menos hay son psiquiatras. Eh, Sí, pero también es, vamos a decir, un hecho que si vos mirás dónde están los psiquiatras, inclusive los psicólogos mismos, ¿verdad? Están muy concentrados en las áreas grandes, en las áreas metropolitanas, por ejemplo, en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, y sin embargo, en el interior del país no hay esa posibilidad. Entonces, esa es una realidad, una situación que pone en riesgo la atención de las personas en el interior del país, que muchas veces que inclusive ni habiendo rubro no quieren ir a trabajar en lugares muy lejanos porque prácticamente uno tiene que ir a vivir ya ahí, ¿verdad? Entonces este sería uno de los factores que hace que haya un déficit de profesionales de salud mental, sobre todo psiquiatras, ¿verdad? Pero eso es en general. También psicólogos, también trabajadores sociales. Si hacemos si miramos las estadísticas, vamos a ver que los profesionales de salud mental en general estamos concentrados en el área de Asunción, área metropolitana y las ciudades más grandes y no las ciudades, vamos a decir, del interior, ¿verdad? Y eso, como decía, deja la situación eh, que si una persona del interior precisa la atención, tiene que trasladarse necesariamente hasta Asunción, ¿sí? O hasta Encarnación o Ciudad del Este. Y eso obviamente conlleva un estrés muy grande, tiene un factor económico importante, un desgaste emocional y obviamente que eso hace que empeore la situación de las personas. En este sentido, esta estrategia de capacitación al equipo fue hecha por la Dirección de Salud Mental y yo les voy a mostrar, les voy a alzar aquí en el mismo recurso el manual de capacitaciones que ellos estaban utilizando para capacitarle a los médicos licenciados y auxiliares y agentes comunitarios en las comunidades. Es un pequeño manual que dice manual de tratamiento de las enfermedades, de los trastornos mentales más comunes en la comunidad y tiene son como unos pequeños test que le ayudan a los profesionales a identificar qué tipo de problemáticas están enfrentando. Y creo que están descritas, si mal no recuerdo, la depresión con el intento suicida, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno de ansiedad, creo que era. Eso, o sea, porque son los que estadísticamente aparecen más en la comunidad. Entonces la idea es ir avanzando a poco en la capacitación del equipo, de modo que este equipo pueda entender a qué se está enfrentando y sobre todo, no solamente pueda dar la medicación y pueda hacer el seguimiento en la comunidad, sino que en el caso que ya no puedan hacerse cargo del caso o el paciente sufra descompensación o no se esté logrando la mejoría que se está requiriendo, entonces también tiene un esquema de derivación hacia otro servicio de salud que sí tiene el profesional de salud mental que se precisa. Esa más o menos sería la lógica de la capacitación a los equipos de atención primaria en salud en el país.
¿Escucharon hablar ustedes de las unidades de salud de la familia? ¿Escuchaste? ¿Qué escuchaste, Alejandra? Ujú. Sí, sí, sí. Ellos llevan el primer contacto de las personas al sistema de salud. Y la idea justamente es que ellos ofrecen un conjunto de servicios y tienen también un esquema, se denomina de referencia y contrarreferencia. O sea, cuando ellos ya no pueden solucionar o necesitan el concurso de un profesional especializado, entonces ellos remiten al paciente no solamente de salud mental, puede ser de diabetes, puede ser alergia, traumatología, cualquier situación que sea excedida y que ellos ya no puedan trabajar en la comunidad, entonces ellos tienen un esquema para poder derivar, pues pueden derivar al hospital distrital, pueden derivar a un hospital regional, que son los hospitales que se encuentran en las cabeceras departamentales, en las regiones sanitarias, o pueden derivar también acá a nivel central en Asunción, ¿verdad? En los hospitales especializados. Lastimosamente Paraguay solamente tiene un hospital especializado en el área de psiquiatría y el hospital psiquiátrico. Entonces eso hace que al ser el único servicio del área, entonces tenga una sobrepoblación de pacientes. Porque ahí hay pacientes que en el hospital psiquiátrico tenemos la situación que no es solamente un hospital, es también un asilo, ¿verdad? Porque están ahí pacientes que ya no necesitan estar internados, pero fueron abandonados por sus familiares o no tienen a dónde ir. Entonces ellos están ahí como en un asilo. Y además de eso, entonces también tenemos los pacientes internados en agudos, ¿verdad? Y asisten también los pacientes que necesitan la consulta ambulatoria. Entonces es, digamos, un gran menjunje de todo lo que hay y es muy complicado porque hay una sobrepoblación de personas. Obviamente, uno de los dispositivos comunitarios previstos dentro de estas eh, pautas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le exigió a Paraguay es que habilite unas casas, unas residencias. ¿Para qué? Justamente para estos pacientes que ya no necesitan estar internados. Entonces, esas residencias se hicieron solamente 5 en todo el país. Y el modelo es una casa grande con 2 habitaciones grandes, comunitarias, como para 5 personas cada habitación, eh, una en cada ala de la construcción, con baño aparte. Sería una sección para varones, otra sección para mujeres y luego tienen las partes eh, compartidas en común como la sala, el lavadero, el patio, todo eso comparten, ¿sí? Pero quienes van ahí van los pacientes externados, van a decir que ya no necesitan estar internados, pero no tienen dónde ir en el hospital. De eso tenían que hacerse muchos dispositivos, no se llegaron a hacer, entonces por ende sigue habiendo una cantidad, una acumulación de pacientes eh, asilados, ¿sí? Que ya no necesitan estar internados, pero como no tienen dónde ir, siguen estando en el hospital psiquiátrico. Entonces el modelo de estos hogares es justamente que el Ministerio de Salud pone, aparte de la infraestructura, aparte a través del Instituto de Bienestar, Instituto de Bienestar Social, que es del Ministerio de Salud, entonces se garantiza la provisión de medicamentos y de eh, alimentación para las personas que viven en ese hogar, y también el Ministerio de Salud contrata una pareja de cuidadores que lo que hacen es organizar un poco las actividades comunitarias, eh, perdón, no es comunitaria, sino las actividades dentro de la casa, y eventualmente si se necesita algún tipo de apoyo, entonces ellos comunican y se ve para si por ahí el paciente tiene algún tipo de descompensación, porque no siempre las descompensaciones son psiquiátricas. Algunas veces también los pacientes necesitan
alguna atención clínica, algún odontológica, entonces de eso se encargan los cuidadores. Los cuidadores están 24 horas, viven con con las personas dentro de esos hogares. Uno de esos hogares, por ejemplo, está en el hospital de San Ignacio Misiones, está dentro del predio del hospital y los pacientes no están internados, pueden entrar y salir cuando quieran, tienen un esquema de actividades que tienen que hacer y los cuidadores controlan si es que toman ahora su medicación y ellos les cocinan y organizan un poco las actividades que se tienen que hacer dentro de la casa. Eso vendría a ser un poco lo que este dispositivo se llama hogares transitorios. ¿Escucharon de estos hogares ustedes alguna vez o es la primera vez que están escuchando? Buenísimo. Ya, tal vez pueda mostrarles, entonces voy a hacer una recopilación. Sí, sí. Vamos a mirar. Eso pueden ver en la guía, está especificado en cada, digamos, los servicios, pero los hogares tendría que ver. Creo que podemos ver en la página de salud mental. Yo creo que ahí va a estar. Unos sé que están limpios, otros están en San Juan Misiones y los otros no sé bien dónde. Pero no recuerdo por lo menos. Pero perdón, San Ignacio Misiones. El de San Ignacio recuerdo bien porque yo estuve en el proceso de construcción. Yo creo que fue una experiencia que yo le había comentado a ustedes que tuvimos que trabajar con la comunidad porque la comunidad pensó que se iba a abrir un manicomio y que iban a venir locos peligrosos a la comunidad. Y se armó todo una bataola ahí de que casi hicieron manifestación y todo para que no se construya. Tuvimos que ir a explicar que son pacientes, que ya no tienen crisis, que pueden socializar tranquilamente. Tuvimos que trabajar mucho la parte educativa de las personas en la comunidad para desactivar un poco ese miedo, ¿verdad? Que es un miedo natural, ¿verdad? Que le tenemos a la locura, ¿verdad? Entonces, fue un desafío muy grande realmente. Sí, sí. Sí, vamos a ver, voy a mirar bien dónde les voy a traer el dato exacto. Inclusive sería interesante que podamos visitar a ver el modelo, porque acá cerca, ¿verdad? No le digo para irnos a San Ignacio porque ya es muy lejos, pero si quieren podemos irnos también. Pero sería interesante mirar un poquitito, visitar, ver las actividades que ellos hacen, conversar con las personas que viven ahí, ¿verdad? Sería bastante didáctico. Ujú. Sí. Voy a ponerme en campaña para ver la posibilidad de irnos al que quede más cerca. ¿Les parece? Hacemos un tour. Yo creo que eso es importante porque una cosa pues es la teoría. Yo le puedo explicar acá 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, pero es diferente cuando uno se va y habla con la gente y puede mirar con sus propios recursos, ¿verdad? La situación es muy distinto, realmente. Y luego tenemos no es no está en este directorio, no está, por eso yo quiero complementar, porque es un servicio público, pero no es del Ministerio de Salud. Es el servicio de equinoterapia de la caballería, que está justamente en la caballería, ya hacia Mariano Roca Alonso, en donde hay un equipo de personas que fueron formados como terapeutas de quinoterapia y pueden recibir a pacientes que tengan algún tipo de indicación de hacer equinoterapia. Entonces, ¿quiénes hacen equinoterapia? Por ejemplo, los bebés que tienen algún tipo de retraso, niños con Asperger, con autismo, con síndrome de Down,
inclusive personas que tienen algún tipo de discapacidad física después de un accidente. Entonces, la equinoterapia ayuda a muchas cosas. La equinoterapia ayuda desde el contacto con el animal, para los chicos con Asperger y eso, a aquellos que tienen problemas eh, de que los músculos están todos espásticos, ¿verdad? Como puede ser la parálisis cerebral. Entonces hay una manera de estimular al niño en el lomo del caballo para que el movimiento del caballo haga que el niño se vaya soltando y pueda tener mayor elasticidad y no tenga esa contractura muscular y la consiguiente, ¿cómo que se dice? La atrofia muscular, ¿verdad? Y en el caso de los síndrome de Down, los chicos con síndrome de Down, lo contrario, que ellos tienen, es como que los músculos están muy laxos, entonces con ellos se hace otro tipo de ejercicio encima del caballo para estimularle, ¿verdad? Con ellos se trota, para estimularle que el caudal cefálico y los miembros estén más duros. Entonces con eso se hace que ellos estén más adaptados y puedan caminar mejor y responder mejor. Entonces, de acuerdo al tipo de patología, el tipo de estimulación dentro de lo que es la quinoterapia es totalmente distinto y se trabaja bastante bien por remisión. O sea, los médicos remiten, puede ser un neurólogo, un psiquiatra, cualquier médico puede remitir al paciente y ellos la atienden. Un servicio público, es gratuito y se agenda, pero no es del Ministerio de Salud. Por eso no van a encontrar en el material que yo les puse. Pero es importante que sepamos que existe también. Bueno, entonces, el próximo encuentro voy a traerles algunas fotitos para mostrarles. Voy a averiguar dónde están los hogares y vamos a mirar un poco mejor, más en detalle, porque así también eso nos ayuda a conocer el paradigma que tenemos desarrollado en Paraguay de la atención a la salud mental. ¿Está bien? Por favor, miren todos los materiales que le puse en la unidad 4. Todos, ¿sí? Tienen videos, tienen un librito, tienen artículos científicos, tienen blogs, está completito. ¿Sí? Pero no va a servir de nada si ustedes no miran. La idea es que ustedes miren, ¿sí? Disculpen, estoy re torpe porque en serio me está partiendo la cabeza. Jaqueca ahí con la luz. Si alguna vez tuvieron migraña, van a saber que la luz es como si fuera que te entran así púas en los ojos. Si yo podía hacer la clase así tipo cerrado mis ojos, me iba a ver muy feo. Entonces, no puedo cerrar mi ojo. Bueno, estamos hablando entonces, ¿sí? Mirta, te voy a enviar el video de la presentación de hoy que necesito que ustedes vean. Yo les voy a marcar en el video. A partir de tal minuto es la primera presentación, a partir de tal minuto la segunda presentación. Esa es la segunda presentación en la que yo necesito que ustedes miren, evalúen bien como para poder decir sí, vamos a hacer porque yo les ofrezco usar nuestras horas de clase para esa capacitación, porque es en el área y con el tema que vamos a hacer nomás lo de ese tema, entonces yo creo que ahí vamos a hacer un ganar-ganar de tiempo y les va a servir para práctica profesional supervisada, ¿sí? Bueno, ok, que estén bien, que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao. Chao, Alejandra.